Buenos días. Muy buenos días, Gabriel. Buenos días, ¿quién más está? Martín, Valentina, Romina, muy buenos días. Ya, por mientras que van ingresando ahí algunos compañeros, eh, les comento que la clase la voy a dividir en dos partes. La primera Buenos días. parte, muy buenos días, Constanza. Buenos días a todos los que están ingresando. La primera parte vamos a hacer un pequeño resumen sobre las leyes de Kepler, ya, la importancia de estas leyes de Kepler, y luego vamos a resolver problemas. Les recuerdo que la próxima clase entraría con la ley gravitacional de Newton, ¿ya? Que la explicaría más que todo y resolvería uno o dos problemas, que van a ser problemas que van a entrar a la prueba, lógicamente. Y estaríamos con el contenido para la prueba. Recuerden que entra en general todo el contenido, ¿ya? Todo el contenido está inserto dentro de esta materia. ¿Ya? Así que es harto contenido. Por lo mismo, les solicito a aquellas personas que todavía no envían el trabajo, por favor enviarlo, ¿ya? Enviarlo. Me he encontrado con trabajos buenos, veo que hay algunas personas que sí saben hacer informes, pero me he encontrado con unos trabajos que dejan mucho que decir. Yo entiendo que no sé, no estoy acostumbrado a hacer trabajo, pero hay algunos que es copiar y pegar. Una introducción de este trabajo se va a tratar sobre los modelos de sistema solar, unas conclusiones de dos o tres líneas, donde yo creo que hasta los niños de verdad, los niños de séptimo básico, creo que se reirían de esos trabajos. Y es la verdad. Disculpe que lo diga tan de forma tan abrupta, pero creo que a veces, no sé si lo hacen simplemente para entregar y que el profesor le coloque, ya, si yo entrego el trabajo, estoy acostumbrado a que el profesor igual me coloque arriba de un 5. Bueno, yo, si bien no he colocado ningún rojo, hay muchos cuatro, donde en este trabajo yo esperaba que subieran sus notas. La idea era esa, que el trabajo subiera sus notas. Pero me encontré con trabajos muy de mala calidad, pero sí tengo que felicitar a algunos estudiantes que realmente se preocupan, que hay una buena introducción, que hay una buena conclusión. Cuando yo envío, y le dije desde un principio, cuando envío estas preguntas que son para sugerir cómo abordar el tema, no son para uno responderla. Entonces me encuentro con estudiantes que me toman la pregunta de la introducción, me la pegan ahí y después la responden. No es una guía, un informe no es una guía. Un informe investigativo tiene un cuerpo y ese cuerpo yo les dije cómo debía ser. ¿Ya? Bueno, pero igual considero que a veces es mucho mejor sacarse un 4 a sacarse un 2, así que, o un 1, que es la nota mínima que exige el establecimiento, que está restringido dentro del reglamento interno del colegio. ¿Ya? Todavía hay tiempo, lógicamente no van a tener la nota eh, el 7, no pueden. ¿Por qué razón? Porque les comento que hay una rúbrica y esa rúbrica lógicamente tiene responsabilidad, ¿ya? Y la responsabilidad no la cumplieron al principio, ¿ya? Pero es preferible a veces a lo mejor sacar un 5 o sacar un 2. ¿Ya? Bueno, quería comentar eso para que más o menos tuvieran conocimiento. Las notas ya las tengo. Mi conclusión a veces sí, no necesariamente, es que a veces son largas, como dicen ahí, mi conclusión fue larga. A veces son largas, pero no dicen nada. O me encuentro con conclusiones que son largas y que fueron copiadas de algún documento. Eh, ya, pero hay conclusiones, no sé, realmente no estoy hablando enfocado en la persona que me dijo las conclusiones, mi conclusión fue larga. No, estoy hablando en general, ya, porque no me acuerdo si realmente coloqué el máximo punto en la conclusión ahí a la persona que me comentaba, ¿ya? Pero lo que quiero que entiendan que ya es hora que se vayan preparando. Normalmente,
cuando llegan a la enseñanza superior, me encuentro con estudiantes que dicen, no, profesor, me tuve que retirar porque el profesor no me comprendía de la universidad. Era muy, muy, muy sobreexigente. Y la realidad de las cosas es que ellos están preparando profesionales que deben hacerse cargo de a veces empresas, hacerse cargo de proyectos, hacerse cargo en el caso de un profesor, hacerse cargo de estudiantes. Entonces, sí debe tener una vara harta para medir. Y ellos nos reclaman, de verdad, nos reclaman que los profesores de enseñanza media los tienen mal acostumbrados a los estudiantes. ¿Ya? Normalmente no puede ser que un estudiante que haya sacado un promedio 6 en matemática, después va a dar la PSU y no sea capaz de sacar ni 450 puntos. Entonces uno ahí dice, algo está mal, los profesores están sobrevalorando la nota. Y eso es verdad, porque uno le da oportunidades para que vayan subiendo su promedio. Un trabajo que era un trabajo de un tema no muy complejo, donde hay harta información, no lo entregan, ya hay estudiantes que simplemente no entran a clase, entonces están muy relajados y después van a la universidad o van a un instituto donde están medidos con otra complejidad, en donde como el estudiante está pagando, la persona está pagando una carrera que sale aproximadamente mensual, 130, a veces hasta 250.000 pesos, 300.000 pesos, ya no estoy exagerando, esa es la realidad. Entonces, si están pagando y a los profesores le pagan igual, si quedan mucho o quedan poco, le da lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, evalúan como corresponde. ¿Por qué? Porque están formando personas de calidad para el futuro, ¿ya? Para nuestra sociedad. Y lo mismo deberíamos pensar nosotros, pero eso es lo que nos pasa. Nos pasa que apoyamos mucho que ustedes traten de pasar, lo ayudamos mucho. Yo veo que hay estudiantes que el año pasado hubo estudiantes que no ingresaron en todo el año a clase y después pasaron igual, ¿ya? Y eso se debe simplemente a que la enseñanza, fíjense, la enseñanza básica y la enseñanza media son gratuitas, ¿ya? Ustedes tienen la educación garantizada hasta esa fecha. Después, enseñanza superior ya no la tienen garantizada. Y ahí, lógicamente, las instituciones evalúan de otra forma. Así que eso, por favor, disculpe que me haya desplayado un poco, pero es importante que ustedes ya empiecen a tomar conciencia. Solamente quedan 3 semanas de clase, donde la próxima semana tenemos lo que le comentaba sobre la ley general la ley de gravedad gravitacional. Después tenemos la prueba entra todo el contenido del año, y luego tenemos la revisión, y eso serían todas las clases que hay. Ya hablé mucho. No sé si alguien quiere comentar algo antes de empezar la clase. ¿Alguien está de acuerdo, en desacuerdo? ¿Tiene una opinión a lo mejor contraria a la que yo tengo? No necesariamente tienen que estar de acuerdo. No, ¿No? nada. ¿No? ¿Nada? Ya. Bueno, yo tengo que hablar maravilla del curso en general, de verdad, ustedes han sido muy responsables comparado con otros cursos, de verdad, yo lo tengo que decir así. Tengo como 2 cursos bien así como bien elevaditos, y ustedes son uno de ellos junto con otro curso más, que me han demostrado que normalmente siempre es arriba de un 60-70%, entre un 60 y un 70%, estudiantes me entregan una buena asistencia, y en ese sentido yo estoy muy, muy contento con el curso. Y lo fome que a veces hablo como general, pero son un poquito de alumnos los que realmente no están acá. Ustedes siempre están, siempre entregan los trabajos, hay preocupación por su educación, así que si yo evalúo al curso, yo realmente lo tengo en muy alta estima, muy alta evaluación a ustedes, ¿ya? Así que, pero sí siempre es bueno igual exigirle un poquito más, porque yo sé que pueden más. Yo de verdad me siento confiado en que van a lograr grandes cosas, y para eso nosotros, y sus padres, lógicamente, nosotros los docentes, sus padres, tratar de presionarlos, pero no presionarlos para generar estrés, sino que presionarlos porque nosotros sabemos que pueden más y que van a lograr grandes cosas. ¿Ya? Ya, entonces les comentaba que hoy día vamos a resolver problemas de las leyes de Kepler.
¿ya? Y me voy a enfocar en hacer un pequeño resumen. Y yo les recomiendo que lo lean para la prueba porque son varias cositas que van a salir como verdadero y falso, o a lo mejor hay selecciones múltiples de este pequeño resumen, ¿ya? Así que les recomiendo. Entonces, al final, ¿qué pasó con el trabajo? Eh, Alexi, no sé si me lo enviaste nuevamente, porque yo le mandé un mensaje que me lo enviara, me dijo que me lo iba a enviar, pero hoy día revisé el correo electrónico. No, profe, todavía no se lo envío nuevamente porque ayer llegué re tarde a la casa, pero Ah, se ya, lo voy a entonces, enviar ahora que terminara la clase. ahí está, pues, entonces eso pasó por el trabajo, no me ha llegado, porque no me lo ha enviado. Ya, 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 Alexi, entonces lo espero, envíemelo, por favor. sí, profe, sí. Ya. Eh, bueno, primero, ¿alguien recuerda qué es lo que es la primera, qué es lo que nos dice la primera ley de Kepler? Voy a ir un poquito rápido en lo primero, ¿ya? Porque es como un repaso. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué nos dice la primera ley de Kepler? De manera general, así. No, no, parece que no. Bueno, la primera ley de Kepler nos habla sobre la órbita, ¿ya? De los planetas cuando orbitan alrededor del Sol. Y que nos dice que estas órbitas son elípticas. Antiguamente se creían que eran circulares. Bueno, la primera ley de Kepler nos enfoca que son elípticas y reconoce también que el Sol está ubicado dentro de esos focos. Recordemos que habíamos dicho que si los focos se acercan mucho más, lo vimos en un programa, a medida que los focos se acercan más, ¿cierto? La excentricidad es menor, quiere decir que se acerca más a una circunferencia. Y a medida que los focos se alejan, los focos son dos puntos que son elementos de una elipse, ¿ya? Es más achatada, más elíptica, ¿ya? Entonces, dependiendo de los focos, es donde nosotros vamos a ver la excentricidad, podríamos hablar de lo elíptica que puede ser la órbita, ¿ya? Ahí tenemos nuestra, ¿vio? Podemos ver que es elíptica y tenemos dos elementos que deben recordar, que va a salir en la prueba, que el afelio, que es la parte más lejana, perdón, casi Gambaro, el afelio, ese es el afelio, es la parte más lejana en donde se encuentra el planeta con respecto al Sol, ¿ya? La distancia más lejana con que se encuentra. Y el perihelio, ahí que se encuentra, ¿ya? Perihelio, va a ser la parte más cercana, ¿ya? Con respecto al Sol, ¿ya? Entonces los planetas normalmente tienen un perihelio y un afelio, donde en algunos momentos se encuentra más lejana. Cuando están más lejanas, nosotros consideramos que es el invierno, ¿ya? Y cuando están más cercanas es el verano, ¿ya? Ahí se produce eso. Ya, seguimos. Eso entonces, la primera ley de Kepler, recordarse, se refiere a la órbita, que son elípticas y ya no son circulares como antiguamente se pensaba. Después tenemos la segunda ley de Kepler. ¿Alguien recuerda qué es lo que dice la segunda ley de Kepler? La segunda ley de Kepler, no sé si alguien quería comentarme algo, ¿no? Bueno, No, profe. bueno, ahí podemos ver que la segunda ley de Kepler nos dice que si la órbita en un determinado espacio, ¿ya? Si yo me demoro de acá, aquí está el planeta, y me demoro en trasladarme hasta acá, ¿ya? Me demoro, ay, perdón, me demoro un determinado tiempo, ¿ya? Un determinado tiempo, y luego tengo en otro sector que aquí, uy, no sé por qué me sale eso, ahí, ¿ya? Me demoro el mismo tiempo, ¿ya? De ir de ahí hasta acá, ¿ya? De ir de ahí hasta acá. Voy a decir que el tiempo 1 va a ser igual al tiempo 2, ¿ya? Nos dice la ley de Kepler que ese tiempo, ese espacio que genera entre lo que recorre, ¿cierto?, en la órbita y el área que se forma con el Sol, van a ser iguales, ¿ya? Entonces, lo que me está diciendo, que supongamos que aquí el tiempo yo me demoro un mes de ir de acá hasta acá, y también me demoro un mes de ir de acá hasta acá, ¿ya? Ahí el tiempo son iguales, me demoro un mes y ahí un mes. La forma de esta área que voy a formar entre el espacio que recorro, ¿ya? Y el Sol, esa área van a ser idénticas. Entonces me dice que esa área, área 1, es igual al área 2, ¿ya?
Y bueno, nosotros podemos hablar aquí de que son directamente proporcionales. Entonces, supongamos que si el tiempo crece, ¿ya? Si el tiempo en este caso crece, supongamos, voy a hablar si el tiempo es un mes, y aquí es 2 meses, ¿ya? El área que se va a formar, supongamos aquí es una unidad al cuadrado, aquí van a ser 2 unidades cuadradas. Eso quiere decir que son proporcionales, ¿ya? Son proporcionales, ¿ya? Eso quiere decir. Bueno, y si ustedes pueden darse cuenta, con respecto al si el tiempo, aquí este tiempo y este tiempo son iguales, ¿ya? Supongamos que sea un mes, y el área que van a formar van a ser iguales, fíjense que podemos ver que aquí, en este espacio, recorre mucho más, ¿cierto? Como que podría ver que es mayor a este espacio que genero acá. Por lo tanto, ¿qué nos dice esta ley? Nos dice que la velocidad en determinadas regiones de nuestra órbita va a ser, en algunos casos, mayor y en otros casos menor, ¿ya? Entonces, las velocidades son desiguales, ¿ya? Por ejemplo, cuando estamos en el perihelio, aquí es mucho más rápido, mucho más veloz, adquiere mayor velocidad. Esto Kepler lo sabía, pero no sabía por qué se daba. Bueno, después Newton da la respuesta a esto, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero él sabía que en el perihelio la velocidad era más rápida y en el afelio la velocidad era más lenta, ¿ya? Para que se generara que estas áreas eran iguales. Entonces, ya también se cambió este sentido de que antiguamente se creía que las velocidades siempre eran constantes. Cuando orbitaba alrededor del Sol, siempre se pensaba que era constante, siempre iba a la misma velocidad. Era una velocidad, ahora no. Ahora se sabe que en algunos sectores la velocidad es mayor, más rápida, y en otros sectores es más lenta. ¿Ya? Y no sé, a lo mejor ustedes, no sé si alguna vez han tomado una cuerda con una bola y dan vuelta, y en algunos momentos aquí como que cuando va más lejano empieza a ir más lento, y después se acerca, va como más rápido, como no sé si lo han tratado de hacer, pero se puede ver a simple vista. Giran, si hacen una gira así, un giro así, donde uno es el más largo que el otro, en este sector hace como muy rápido. Y después cuando se aleja, más lento, como que la vuelta es más extensa, ¿ya? Y eso se debe a que la figura que nosotros estamos formando es elíptica y no circular. Si fuera circular, sería constante la velocidad, pero como en la órbita es elíptica, ¿ya? Genera este cambio de velocidad, ¿ya? Y me voy a la tercera ley de Kepler. ¿Alguien recuerda de la tercera ley de Kepler? A ver, ahí me escribieron, ¿alguien me escribió? Sí, creo que se trata del cuadrado de su periodo orbital, que es el tiempo a que tarde dar una vuelta alrededor del Sol. Así es. Tiene que relación con el periodo orbital, ¿ya? Y aquí lo que genera, fíjense que se demoró de la primera ley de Kepler a la segunda aproximadamente 3 años en generar, seguir estudiando y generar esa ley. Y después se demoró aproximadamente entre 4 o 5 años de ir de la segunda a la tercera ley de Kepler, conociendo los cálculos anteriores. ¿Y qué es lo que dijo? Bueno, dijo, sabiendo todo esto que estoy analizando, puedo ahora generar una fórmula matemática que tiene que ver con el periodo, el tiempo que se demora en orbitar alrededor del Sol y la distancia media. Ahí está. Entonces dice, el cuadrado del tiempo empleado de un planeta en recorrer su órbita, ¿ya? Es proporcional al cubo de la distancia media entre el planeta y el Sol, ¿ya? Bueno, aquí podemos ver que existe una relación, eso es lo que comentaba. Recuerden que esto lo represento como, bueno, aquí yo puedo hacer un cambio de variable, pero aquí, fíjense lo que quiere decir. Recuerden que cuando hablamos de razones o proporciones, lo que estamos haciendo es una comparación entre medidas, ¿ya? No es una división. Cuando yo hablo de proporciones, yo divido este por este, no. Estoy comparando unidades de medida. En este caso estoy comparando el tiempo, ¿ya? Fíjense que si el tiempo al cuadrado, ¿ya? Crece en relación al tiempo al cuadrado de b, voy a suponer así, si el tiempo al cuadrado de a es la mitad al tiempo al cuadrado de b, entonces el radio al cubo de a es la mitad al radio al cubo de b, ¿ya? Ahí existe una relación,
¿ya? Entonces podemos ver, si uno crece, si el tiempo crece en orbitar, el radio también crece, ¿ya? El radio medio. ¿Ya? Y de esa fórmula, de ese análisis, él obtuvo esta famosa fórmula que hasta ahora no había, hasta ese tiempo, perdón, no había una fórmula que pudiera explicar con exactitud cuánto se demoraba cada planeta dependiendo de su órbita, ¿cierto? Cuánto se demoraba en orbitar, y además podían determinar la distancia media entre el planeta y el Sol, ¿ya? Que este al cuadrado, el tiempo en orbitar, va a ser igual a una constante, y esa constante es un número muy pequeño, que recuerden que la constante esa tiene relación con el tiempo al cuadrado y el radio al cubo, ¿ya? Bueno, y esas son las leyes que hemos estudiado y que nos van a servir para determinar ciertos cálculos aproximados, ¿ya? Ciertos cálculos aproximados. ¿Por qué digo aproximado? Porque para trabajar al esquema que nosotros debemos trabajar a nuestro nivel, no vamos a considerar necesariamente que tenga una alta extrinsidad. Ay, ¿cómo era la palabra? Ex, de excentricidad. Excentricidad. Sí, ahí, tengo que escribirlo, ahí está. Ahí, excentricidad, ahí está, ¿ya? Recuerden, a mayor excentricidad va a ser más elíptica la figura o la órbita, y a menor excentricidad va a ser más circular, ¿ya? Me cuesta nombrar esta palabra, ya, ahí estamos. Ya, dato importante entonces, fíjense en el primer dato, cuando hablamos de la primera ley, yo les coloco de la órbita para que se acuerden de la órbita. Ya terminamos, la historia termina con el concepto de traslación circunferencial, que era aproximadamente más de 2000 años, se consideró que, más de 2000 años, ¿cierto? Que se consideró que los planetas giran de forma circunferencial, porque el círculo es perfecto, ya todos los radios son iguales. Entonces, como todos los radios son iguales, se considera el círculo como una deidad, ¿ya? Entonces ahora no, ahora sabemos que son elípticas. Luego tenemos la segunda ley, que tiene que ver con las áreas. Le coloco ahí, entre paréntesis, por eso es importante que después lean, o tengan para la prueba la tengan ahí a mano. Rompe con la idea del movimiento, que la velocidad es constante. ¿Ya? El movimiento no es uniforme, sino que la velocidad varía, va acelerando en ciertos sectores de la órbita y desacelera en otros sectores, ¿ya? Y eso lo vamos a explicar en la próxima clase por qué se pasa. Luego está la tercera ley armónica, que tiene que ver con la fórmula, que establece por primera vez que el movimiento de los astros puede ser descrito en términos matemáticos simples y predictivos, ¿ya? Entonces, ahora, gracias a esta ley, nosotros podemos saber cuándo debería pasar un cuerpo, ¿cierto? Un planeta por cierto lugar, ¿ya? Y podemos determinar también algunas distancias con esto. Otros datos importantes, que lo dejo acá, el valor de la constante, recordemos la K, ¿ya? Es equivalente a 2,976 por 10 elevado a menos 19 segundos al cuadrado por metro al cúbico, ¿ya? Esto es un número muy, muy pequeño, muy, muy pequeño. Fíjense que es 0,0000000. Hay un montón de ceros hasta llegar a 19, 2, algo así. 0,000, y estos son 19 veces. 19 veces hasta llegar a 209,76. ¿Ya? Entonces son hartos ceros, imagínense. Es un número muy, muy pequeño, ¿ya? Ya, comentar que este número, bueno, en nuestro sistema solar funciona, en otros varía en otros sistemas, ¿ya? Este está propuesto, recuerden que estamos analizando en ese tiempo que Kepler solamente analizaba nuestro sistema. Ahora nosotros sabemos con nuestros avances podemos ver otros planetas mucho más lejanos. Y por último, la unidad astronómica. Una unidad astronómica es principalmente la distancia media que hay entre la Tierra y el Sol. ¿Cuánto equivale eso? Bueno, equivale aproximadamente a
150.000 millones de metros. ¿Ya? ¿Por qué lo coloco en metro? Porque recuerden que la unidad que nosotros trabajamos es metro. ¿Ya? Y eso se puede representar como 1,5 por 10 elevado a 11 metros. Me faltó la M de metro. ¿Ya? Entonces esos datos, por favor, ahí sáquenle una fotografía cuando tengan la prueba para que echen una revisadita porque les va a servir bastante estos datos. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Preguntas para empezar a ver los problemas? No. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Ya. Seguimos entonces con el problema número 1. Vamos a ver dos problemas nomás, solamente dos problemas, que son muy similares y que va a salir en la prueba. ¿Ya? Va a salir en la prueba muy similar. Dice Macarena sabe que un año en Venus quiere decir que orbita, comienza en un punto, ¿cierto? Orbita alrededor del Sol y vuelve a su mismo punto, eso es un año de Venus, ¿ya? Equivale a 275 días terrestres. Entonces se demora 275 días terrestres en orbitar todo eso. Pero quiere conocer cuál es su radio orbital. Mire lo que quiere conocer, el radio orbital. Eso es lo que quiere conocer. Quiere conocer la distancia que hay desde acá hasta acá. La distancia media. Vamos a llamar A. ¿Ya? A del radio. Si ella considera que la órbita de Venus es aproximadamente circunferencial, quiere decir que tiene poca excentricidad, ¿qué valor obtendrá para el radio orbital al aplicar la tercera ley de Kepler? Ya. Lo primero es obtener los datos. Recuerden que la fórmula de Kepler ocupa tres variables, que es la constante, que es el tiempo y que es el radio. Me preguntan por el radio, por lo tanto tengo que tener las otras dos variables, que es el tiempo y la constante. Bueno, el tiempo me la dan ahí, me dice que son 225, 75 días terrestres. ¿Ya? Me lo están dando ahí. Ahí está. Pero nosotros, recuerden que trabajamos en segundos. Por lo tanto, estos 275 días yo los tengo que transformar a segundos. ¿Cómo lo transformo? Esa es la pregunta. Yo ahí coloqué el resultado, pero ¿cómo transformo ese valor? ¿Alguien recuerda? Se multiplicaba. ¿Ya? ¿Por qué? Para pasarlo a una medida más pequeña, que de los días pasarlos a horas, después minutos y a segundos. Muy bien, muy bien. Ya tenemos nuestros 275 días. Primero lo vamos a transformar de los días a horas. Por lo tanto, ¿cuántas horas tiene un día? 24, ¿cierto? Por lo tanto, lo multiplico por 24. Después queremos transformar las horas a minutos. ¿Cuántas horas tiene, cuántos minutos tiene una hora? 60. Y luego queremos transformar los minutos a segundos, por lo tanto lo multiplicamos nuevamente por 60, ya que un minuto equivale a 60 segundos. Entonces, fíjese, primero multiplico por 24 para pasarlo a horas, ¿ya? Después lo multiplico por 60 para transformarlo a minutos, y después lo multiplico por 60 para transformarlo a segundos, ¿ya? Entonces, hago toda esa multiplicación, y eso me da este valor de acá, ese 23.760.000, o también puedo multiplicar, si quiero transformar de día a segundo automáticamente, 24 por 60 por 60. Entonces, si yo quiero pasar de días, quiero pasar a segundos, ¿ya? Multiplico por 86.400. ¿Ya? ¿Por qué estoy multiplicando por 86.400? Porque el producto entre 24, 60 y 60 me da ese valor de acá. ¿Ya? Lo pueden hacer así, analizando paso a paso, que es lo que estoy realizando, pero siempre tienen que trabajar en segundos, por favor. Siempre trabajar en segundos. Entonces, tener cuidado acá. ¿Ya? Ya. Y lo otro dato que tenemos es K, que sabemos que K siempre es el mismo valor, va a ser 2,976 por 10 elevado a menos 19 segundos al cuadrado por metro cúbico. ¿Ya? Bueno, ahí primero lo que hice fue recopilar los datos que necesitaba. Luego, lo que voy a analizar es ver qué fórmula voy a ocupar. Yo les mostré en la clase anterior, si no estuvieron en la clase, pueden verlo en el modo, pero les dije que íbamos a ocupar varias fórmulas,
que era para determinar el tiempo, para determinar el radio orbital y para determinar K también, ¿cierto? Y una de las fórmulas era esta que está acá, ¿ya? ¿Cómo la determiné esta fórmula? Bueno, nosotros sabemos que, ¿qué nos dice? Nos dice la tercera ley de Kepler, nos dice que T al cuadrado es igual a K por nuestro radio, ¿cierto? Medio al cubo. Entonces, fíjese, este valor acá está multiplicando, voy a hacerlo como ustedes lo hacen, ¿ya? Como para no enredarlo. Ustedes dicen, está multiplicando, pasa dividiendo, pero realmente son otros los pasos que uno dice. Pero bueno, voy a hacerlo como ustedes lo dicen. Está multiplicando aquí, entonces pasa dividiendo, me queda que T al cuadrado, dividido por K, es igual al radio orbital al cubo. Ahora, yo quiero saber, no este valor al cubo, sino que quiero saber solamente cuánto vale este valor, este radio, ¿cierto? Solamente. Entonces lo que hago es aplicar raíz cúbica, y si aplico raíz cúbica a ambos lados, en este caso se va la raíz cúbica, el exponente al cubo, y aquí queda de esta forma. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, de esa forma sale la... Y ustedes aprendiéndose esa fórmula, pueden, no es necesario que tengan todas las fórmulas. Esa tienen que aprenderse, de la tercera ley de Kepler. Bueno, ese era un paréntesis. Ya, y bueno, teniendo ya la fórmula, el otro paso que debo saber qué fórmula voy a ocupar. Reemplazo. Bueno, reemplazo, aquí está. Ah, me faltó aquí, no sé, nadie me hizo una pregunta de cómo transformé este valor de acá a acá, o todos saben transformar a notación científica, todos sabemos transformar a notación científica. Sí, ¿no? Yo creo que sí, porque lo enseñan ¿Cómo en... era? ¿Cómo era? Bueno, yo lo que hago, fíjense lo que hago yo, de manera bien simple, es como una técnica, bueno, tiene otra explicación, pero es como una técnica. Fíjense que lo que hago, empiezo a contar desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ya? Entonces cuento todos los espacios que hay hasta llegar a un número, en este caso ese número que está ahí, ¿ya? Y después coloco las veces que conté hacia allá, ¿ya? Entonces, no sé, pues si tengo 1230, estoy tocando mucho ahí, 0, 0, 0, 0, 0, un montón de ceros, empiezo a contar, ya este número lo quiero transformar en notación científica, entonces empiezo a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahí, coma. Entonces me queda 1,23, ¿cuánto conté? 8 espacios, por 10 elevado a 8. ¿Ya? Esa es una técnica. Ahora, hay variadas, hay una explicación también lógica, ¿no? Yo lo hago así porque sé de dónde viene, pero también hay una explicación lógica, ¿ya? Lo pueden hacer así, o pueden hacerlo, hay varios tutoriales cómo realizar esta, ¿no? Hay otras técnicas, pero la que ocupo yo es esta. Es como la más simple, la más fácil de usar. ¿Ya? Ya. Sigo entonces. Ya. Ahí lo que hago entonces en el tercer paso es reemplazar. Fíjese que T, recordemos que era 2,376 por 10 elevado a 7, y todo eso está elevado a 2, todo esto está elevado a 2, y abajo me queda acá, que este valor de acá. ¿Qué es lo que hago yo para resolver el problema? ¿Ya? Yo lo que, como pueden ver, estamos trabajando con notación científica, entonces podemos ver que hay potencia de base igual a 10, ¿ya? Entonces lo que puedo hacer es trabajar con esas potencias de base igual a 10 en un lado, y con lo otro trabajo los valores. Entonces, lo primero que debo hacer acá, no olvidarse que cuando yo tengo un número así de esta forma, A por B, todo eso elevado a N, ¿ya? Yo no solamente elevo el valor de B elevado a N, eso está malo, eso está malo. Esta N eleva tanto a la primer elemento, ¿ya? O factor, como al segundo elemento o factor. Entonces eleva a los dos. En este caso pasa lo mismo. Fíjense, el 2, este 2 que está acá, está elevando a este número que está acá, a 2,376, que me da 5,645. Ustedes háganlo, dan una aproximación a ese valor. 2,376 lo elevo a 2, me da 5,645 y otros valores más. Bueno, yo lo aproximé a ese valor. ¿Ya? Y después tengo el 10 elevado a 7, y eso está elevado,
queda 10 elevado a 7, y eso está elevado a 2. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Se mantiene la base y se multiplican los exponentes, ¿cierto? 7 por 2. En este caso es 14. ¿Qué es lo que está ahí? ¿Ya? Y lo otro lo dejé tal como estaba. Entonces lo que hice, fíjese, separé los valores que son solamente decimales, y separé aquí las potencias de base 10. ¿Ya? ¿Para qué? Para trabajar por separado. Porque yo puedo, voy a borrar esto, yo puedo hacer esto. Si yo tengo así, raíz enésima de A por B, estoy repasando contenido que ustedes ya vieron, va a ser igual a la raíz enésima de A por la raíz enésima de B. ¿Ya? Entonces yo puedo, cuando es producto, solamente producto, no suma, cuando es producto, yo puedo separar las raíces manteniendo el mismo índice. Fíjese, aquí mantuve el mismo índice de acá, aquí es 3, aquí mantuve el 3 y ahí mantuve el 3. ¿Ya? Y los separé. ¿Por qué los separé? Porque se me hace más fácil trabajar por separado. En el caso mío. ¿Ya? Bueno, aquí si yo divido, por favor, si voy muy rápido, deténganme ya. Si yo divido 5,645 dividido por 2,976, me da aproximadamente 1,897. ¿Ya? Y en este caso tenemos división de igual base al base, pero distinto exponente. ¿Qué pasaba ahí? División de igual base, distinto exponente, se mantiene la base y se restan los exponentes. Entonces, ¿cómo me queda aquí? Mantengo la base, que es 10, y resto los exponentes, que es 14 menos 19. Pero yo sé que esto cuando es 14 menos 19, ¿ya? Eso se transforma en suma, por lo tanto me queda 14 más 19, me da 33. ¿Ya? Hasta ahí, ¿vamos duda? ¿Hay duda o no? Estoy haciéndolo lo más lento posible. Porque este problema va a salir. ¿Hay duda? ¿No? No. Ya. Sigo entonces. Bueno, si yo saco la raíz cúbica en la calculadora, coloco raíz cúbica, ¿ya? Ahí, de 1,897, me da aproximadamente 1,2379 y otros números, pero yo lo aproximé a 1,238, ¿ya? Y acá, fíjense que acá, si yo tengo una raíz enésima de un valor elevado a m, ¿ya? Así, de esta forma, yo puedo reescribir esto, lo puedo escribir como una potencia. ¿Cómo me queda? La cantidad subradical, que es este valor de acá, se mantiene en la base, y este valor, que es el exponente y el índice, me queda de la siguiente forma, queda una división entre m dividido n. ¿Ya? Entonces, en ese caso, ¿cómo me queda? Mantengo la base, ¿ya? Que es así, ¿cierto? 33 y 3. Entonces, ¿cómo me queda? M, voy a mantener ahí, y M, ahí está M, queda arriba, 33, dividido por 3. ¿Ya? 33 dividido 3 me da, 33 dividido 3 me da 11. ¿Ya? Entonces, ahí está el valor en metros. ¿Ya? El valor en metros. Entonces voy a borrar esto, no confunda. Profesor, Dígame. por ejemplo, el resultado de la raíz cúbica de 1,897 da el resultado y da muchos decimales. ¿Cuántos decimales tenemos que usar Yo me o tomar en conformo cuenta? con 3, es un buen número. ¿Ya? Ya. Con 3 es un buen número. ¿Ya? Porque como se trabaja con 3 normalmente en astronomía, puede ser un buen número. ¿Ya? Ya. Bueno, y ahí está la respuesta. En la respuesta ustedes me pueden dejar esto, o me la pueden transformar en unidad astronómica, pero va a haber un ejercicio de selección múltiple donde salen unidades astronómicas en vez de metros. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se transforma? Si yo quiero transformar este valor, que está en metro, a unidad astronómica, lo único que debo hacer es dividir por 1,5 por 10 elevado a 11 metros.
El metro, fíjese, se va con ese metro, ese 10 elevado a 11 se va con ese 10 elevado a 11, ¿ya? Y aquí me queda 1,238 dividido por 1,5 me da ese valor aproximado, ¿ya? Pero de esa forma, lo que deben hacer es dividir por este valor. ¿Por qué divido por este valor? Porque eso es lo que vale una unidad astronómica, ¿ya? Y podemos ver que recordemos que una unidad astronómica, ahí, una unidad astronómica es la distancia media que hay desde la Tierra al Sol. Entonces, esa es una unidad astronómica. Por lo tanto, si Venus está más cercano, y por lo que habíamos visto en la segunda ley de Kepler, se supone que esto debería ser menor. Y 0,825 es menor a 1, ¿cierto? Entonces está bien. Por favor, les voy a pedir, en la prueba, el año pasado, cuando estaba haciendo esta prueba, me encontré con estudiantes que me colocaban un resultado similar a eso, pero solo el resultado. ¿Qué es lo que hacían ellos? Lo único que hacen, yo pregunto ya determinar, porque estoy pidiendo que ustedes determinen la distancia media, entonces lo que hacían era irse al libro o a algún internet, buscaban, le arrojaba un número, porque le arroja un número y lo colocaban ahí, ¿ya? Entonces, tener cuidado, ¿ya? Así que en el caso mío, yo hoy día voy a usar un planeta ficticio, porque si uso un planeta porque normalmente usaba Júpiter, Saturno, planetas del sistema solar para que fuera un poquito más de la realidad. Pero en la prueba voy a usar un planeta ficticio por lo mismo, para que hagan estos cálculos, ¿ya? Bueno, yo sé que en algunos casos hay algunos estudiantes que están así. ¿Y por qué? Porque fíjense, está entrando mucho contenido de matemática, muchas propiedades de matemática, potencia, raíces, ¿cierto? Notaciones científicas. Fíjense que hay que dominar mucho lo que es matemática para poder trabajar en física, ¿ya? Ya, claro, ahí me comentaba ahí Alexi que tiene problemas con entender. Y es por eso, porque hay propiedades que yo no me puedo detener en explicar las que acabo de explicar, porque esas propiedades se supone que ya ustedes las dominan, ¿ya? Y si no, si les cuesta, por favor, ir practicando. ¿Cómo estoy en el horario? Oh, me queda poquito tiempo. Miren, el siguiente problema lo voy a dejar para que ustedes lo hagan, sacan una fotografía, porque me queda muy poquito tiempo, pero el único dato, fíjese, es lo mismo, y voy a dar décimas, si quieren ustedes me la envían para mi correo electrónico, es idéntico el problema, dice ahora estoy analizando Urano, dice que posee un periodo orbita alrededor del Sol, se demora 84 años, ustedes saben que Urano queda mucho más lejos que la Tierra del Sol, hay una gran comparación, ahí nos está diciendo que en orbitar, ¿no? Solamente en orbitar se demora 84 años. ¿Ya? Y me pregunta cuál es la distancia media, que es lo mismo que recién determinamos, entre Urano y el Sol. ¿Ya? Bueno, nuevamente, ahora, fíjense, 84 años. Los 84 años tengo que transformarlos a segundos. Entonces, ¿cómo transformo? Esto es lo único que voy a explicar ahora, lo otro ustedes lo hacen porque se hace de la misma forma. ¿Cómo transformo los 84 años a segundos? ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Y lo multiplicando por los días? 365. Ya, bien, primero vamos a multiplicar los 84, lo vamos a pasar a días, ¿cierto? 365 días, porque un año tiene 365 días. Después, bueno, después los días los vamos a transformar ahora, por lo tanto vamos a multiplicar por 24. Luego los días los vamos a transformar ahora, vamos a multiplicar, perdón, me equivoqué o no, días ahora, hora a minuto, ¿ya? Por 60, y luego los minutos a segundo por 60. Si ustedes hacen toda esa multiplicación, le debería dar 2.649.024.000. Yo lo aproximé a ese valor, porque fíjese lo que hice. Lo que hice fue lo siguiente, empecé yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿ya? Entonces conté 9 espacios desde aquí para allá, y ahí coloqué el 10 elevado a 9,
y coloqué estos 3 números. Hasta ahí, coloqué esos números. ¿Ya? Coloqué solamente esos números. Y bueno, por eso estoy aproximando, ahí dice está aproximado. Y después tenemos ese valor. Aquí nuevamente tenemos que ocupar la misma fórmula, esa fórmula, y los dejo ahí para que ustedes reemplacen. Háganlo porque les va a servir para estudiar y además voy a dar décimas. ¿Cuántas décimas? 5 décimas para que me lo envíe por fotografía y por el correo electrónico. ¿Ya? Dejo este desafío para que ustedes lo vayan haciendo, vayan practicando y después, si quedan con alguna duda, investiguen cuánto es la distancia media que hay entre Urano y el Sol. Y ahí van a más o menos coincidir con el cálculo que hicimos. Debería haber una aproximación más o menos cercana a lo que encontraron ustedes. Si es que lógicamente lo hicieron bien. ¿Ya? Saquen una fotografía de eso y les va a servir para que ustedes vayan trabajando. No sé si alguien tiene alguna consulta. Sé que es harto contenido, pero yo les dije, ay, perdón, las personas todavía tienen tiempo para enviarme el trabajo, aquellas personas que están atrasadas. No sé si alguien tiene alguna consulta, algo. ¿No? ¿Nada? Creo que no. ¿No? ¿Nada? Ya, bueno. A estudiar. Hay harto que estudiar. Y lo otro les voy a pedir que, por favor, voy a sacar una fotografía para la asistencia. Porque veo que nadie colocó presente. Ya, ahí saqué, está presente Gabriel Vera, Romina, Valentina Pizarro, Yerko, Génesis Constanza, Benjamín López, Consuelo Garri, Florencia González, Elian, Sebastián, Benjamín Pistas, Catalina Mesa, Martín Videla, Andrés Arancibia, Martín Maldonado, Guillermo Jesús, Aldo, Alexis, Lucía, Álvaro y Benjamín. Ahí quedan todos presentes, las personas que acabo de nombrar. Ya, me despido, que tengan un buen día y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. A estudiar, queda poquito. Esté bien, Luego, profesor. profesor, Queda súper cuídese. poco, así que harto esfuerzo, no, pongámosle empeño. Chao, chao.